Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y estamos en pleno verano con un calor de estos que no se recuerda. Y es un momento para hacer una reflexión sobre el tema de las inversiones, ¿no? En estos momentos de tanto calor y que no nos apetece casi ni pensar, pues he querido hacer un vídeo relacionado con indexarnos al mundo, hacer algo sencillo para los que empiezan, pues tener una exposición a índices que les permita estar invertidos y aprovechar de alguna manera los movimientos de los índices. Muy bien, 2023-2024, un periodo con incertidumbres. Bueno, hemos cerrado 2022 con unas fuertes pérdidas en los índices, dependiendo del índice que tomemos o del valor que cojamos, pues hemos estado pudiendo perder entre el 20 y el 40% de su valor, ¿no? El primer semestre de 2023 pues han sido unos resultados extraordinarios. Cuando decimos extraordinarios, no han llegado a borrar las pérdidas del 2022, ¿no? Pero mucha gente lo que hace es el número de, dice, bueno, multiplico por 2 y va a ser un año extraordinario. Bueno, yo tengo mis dudas lo que va a hacer el segundo semestre y tengo más todavía lo que va a ser el 2024. ¿Por qué? Por una serie de consideraciones. La primera de ellas es los tipos de interés. Los tipos de interés todavía siguen subiendo. Los bancos centrales siguen luchando contra la inflación, que es su principal enemigo, y además la inflación es un enemigo para todos, porque nuestros salarios o nuestros ingresos frente a una subida de precios nos va erosionando nuestra capacidad de compra. El crecimiento económico, aunque se les llene a muchos políticos de que estamos creciendo, que esto va de maravilla, pues si echáis una revisión a lo que ha sido el PIB de los principales países, pues bueno, se han recuperado de lo que teníamos en 2019, pero tampoco con un crecimiento extraordinario. Incluso China, que era un poco el que movía grandes incrementos en los años pasados, pues también se ha vuelto, que es lógico, a unos valores más reducidos. La situación geoestratégica, pues bueno, sigue la guerra que tenemos en Europa, tenemos el enfrentamiento Estados Unidos-China, que va a seguir, y posiblemente se nos habrán otros enfrentamientos en Asia, ¿no? En estas situaciones muchos inversores dicen, pues ¿qué hago? ¿Me salgo del mercado? ¿Me quedo dentro? Yo creo que en el mercado hay que estar siempre, pero hay que estar siempre siendo conscientes de lo que arriesgamos, ¿no? Y luego también otra pregunta que nos solemos hacer es concentrar o diversificar. Por supuesto, si somos capaces de acertar en qué concentrar es la mejor solución, pero como no somos dioses y no vamos a acertar en nuestras elecciones en el mercado, pues posiblemente una cierta diversificación sea lo más conveniente. Como siempre, si os gustan los contenidos que se dan en el canal, suscribiros, darle a like y activar las notificaciones. He querido sacar una imagen de un poco de los últimos 23 años, 22, 23 años, de lo que ha sido un índice, yo creo que el más representativo, que es el S&P 500, el americano, en el que están representadas 500 empresas y que da una idea de cómo se ha movido el mundo, ¿no? Tuvimos un gran susto en 2007-2008, que fue la crisis de las hipotecas subprime. Se solapó en Europa con una crisis del euro, que también era de deuda de algunos países, sobre todo los países del sur, como fue el tema de Grecia, España, Portugal, Italia, Irlanda. Y como veis, lo pasamos mal, lo pasamos 10 años bastante difíciles, ¿no? Luego entramos y lo que se hizo fue recordar aquella frase de Draghi en el cual iba a hacer todo lo posible y que iba a haber todo el dinero que fuera necesario, y eso pues tuvo su efecto en la economía, ¿no? Hasta el punto que
Por 2017-2018 pues empezaron a subir otra vez tipos, por ejemplo fue principalmente en Estados Unidos, porque en Europa hemos estado planos años y años, y hubo un susto en noviembre de 2018, noviembre-diciembre de 2018, como veis hubo aquí una caída importante. Algunos recordaréis que en 2018 se perdió en todo, ¿no? Bueno, ese susto hizo que los bancos centrales, sobre todo el americano, bajara tipos y, como no podía ser de otra manera, se volvió a activar la economía. Y aquí llegamos al famoso COVID, y en el COVID lo que nos hizo fue una caída muy pronunciada hasta los niveles del 2018, de finales del 2018, y luego, como se metió muchísimo dinero, la expansión monetaria fue muy grande, pues nos disparó hasta finales de 2021. Recordáis que a finales de 2021 hicimos máximos y luego nos hemos tirado el 2022 prácticamente cayendo, ¿no? Ha sido un año horrible, tanto para la deuda fija como para la deuda variable. Y luego tenemos este segundo semestre, pues que lo que hemos hecho ha sido recuperar parte de lo perdido, ¿no? Aquí marcado en azul, aquí es donde estamos en este puntito. Como veis, no hemos llegado a alcanzar los niveles que alcanzamos en a finales de 2021, pero se recuperó una parte importante. Y aquí marcado una zona que para mí es de estudio, que es donde no me extrañaría que nos metiéramos en los próximos años y estuviéramos ahí, pues una fase lateral, ¿no? Hay gente que lo que en cambio ve que esto se va a seguir para arriba, pues yo no lo veo, porque eso supondría una vuelta a mayor deuda, mayor expansión monetaria, y sinceramente no lo veo. Entonces yo creo que posiblemente nos emplacemos a estar en esta zona, ¿no? Detrás, y aquí os lo ponía, deuda más deuda y más deuda, nos ha llevado a este punto, nos ha llevado deuda más deuda más deuda, ¿no? Entonces, si veis, si en algún vídeo lo tenéis, comparáis el crecimiento de los mercados y el tema de la deuda, pues veréis que van parejos. Y aquí tenéis un cuadro que también nos sirve para recordar cómo estábamos en el 2007-2008. Como veis, estábamos pues a niveles en la FED, en niveles incluso superiores a los que tenemos ahora, y miraros la crisis que se ocasionó. Luego, en el caso de Europa, como entramos en la crisis europea, como veis, que es el azul clarito, Europa cayó, y los tipos de intereses no se subieron hasta 2022, ¿no? O sea que en ese sentido hay que tener cuidado. ¿Cuidado por qué? Porque podemos encontrarnos en una nueva caída de los mercados. Por eso hay que ser prudente. Y aquí lo que os comentaba, aquí son en 2018, 2017, 2018, el banco, la FED, que subió hasta los niveles de 2,5, y veis que en 2018 creó esa crisis aquí y tuvo que volver a bajarlo, ¿no? Y entonces, pues en estos momentos estamos con subida de tipos ya en el tramo final. Normalmente los bancos centrales se suelen pasar de la raya, y no os extrañe que los mercados vuelvan a meterse en esta zona que marco en azul, ¿no? Entonces, ¿eso supone caídas? Sí, eso supone caídas. ¿Supone que hay que estar con el mercado? No, lo que pasa es que hay que ser consciente de dónde nos metemos. El mercado es adaptación, ¿no? Ya decía Darwin que no es más fuerte, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se sabe adaptar a los cambios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Los mercados son cíclicos. Los mercados, normalmente, los mercados alcistas son más largos que los bajistas. ¿Por qué? También lo recordáis, que una caída del 50% no se recupera con una subida del 50%, sino con una subida del 100%, ¿no? Entonces, es lógico que los mercados alcistas sean más largos y que
las subidas sean más paulatinas, ¿no? Que no sean tan rápidas como muchas veces se producen las caídas. En estas situaciones lo que tenemos que ir viendo, ver en qué momento del mercado nos encontramos y balancear nuestras carteras. Tenemos que ir, por ejemplo, si hemos vivido un largo mercado alcista, pues posiblemente tengamos que balancear nuestras carteras hacia empresas más defensivas o tener liquidez. ¿Para qué? Para aprovechar, si se produce un mercado bajista, tener recursos suficientes para poder entrar en esas caídas, ¿no? Rotar las carteras, pues posiblemente sea lo más difícil de realizar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta pues los indicadores macro, y también aquí sí que es fundamental, y yo subrayo, nuestra experiencia como inversor, recordar nuestras crisis, pues si los que nos acordamos de la del 2000, la 2008, la crisis europea que fue 2009, 2015, 16, recordar la caída del 2018, ver cómo se cayó también en el COVID, pero eso fue un shock más del cierre de la actividad, ¿no? Y ser conscientes que hay cosas que no han cambiado, seguimos endeudados hasta las cejas, y además ese endeudamiento lo que vamos a pagar a unos tipos de intereses más altos. Bien, vamos a ir viendo qué herramientas en este vídeo vamos a utilizar. Pues vamos a utilizar, de las muchas que tenemos, pues las ETFs, unos ETFs y unos fondos indexados, ¿no? Un poco de recordatorio, las carteras no son iguales para todos los inversores. Cada inversor tiene que tener y definir su perfil en función de ese binomio rentabilidad-riesgo. En nuestras carteras tenemos que tener muy definido lo que queremos alcanzar y en qué tiempo queremos alcanzarlo. Entonces, y también buscarnos nuestro benchmark para poder contrastar y decir, oye, pues va en función de lo que yo me quiero comprar, ¿no? La diversificación de la cartera yo creo que es obligado en todos los inversores. El concentrar nos puede dar grandes alegrías, pero lo más fácil que nos dé algún disgusto. Y sobre todo pensar que mucha gente lo que hace es concentrar en las acciones de moda. Y recordar, una acción, una empresa puede quebrar. Un índice no. Entonces, en ese sentido, la diversificación, y por eso este vídeo veraniego, es para decir, vamos a hacer una diversificación geográfica, incluso tener en cuenta la divisa, el ámbito sectorial, tipo de compañías, número de compañías, y luego diversificar en la entrada. No hagamos... posiblemente una buena elección sea no hacer toda una entrada de golpe, sino paulatinamente, y decir, bueno, si entro ahora y si esto cae, pues compro un poquito más, y dentro de 5 meses compro más, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenerlo en cuenta. Y para eso, para diversificar, yo creo que una buena opción son los índices bursátiles mundiales, ¿no? La elección, pues como hemos dicho, ETFs o fondos indexados. La ventaja que tiene, pues la liquidez, ¿no? No es lo mismo un índice que una acción. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo en cuenta. El momento de entrada, pues bueno, yo cuando me dicen, ¿es buen momento de entrada? Cualquier momento es bueno para entrar en bolsa. Lo único que hay que entrar, pues con unas partidas pues más o menos reducidas, ¿no? Y según vayamos cogiendo confianza o vaya desarrollándose la economía en el plan que tenemos nosotros previsto, pues ir incrementando, ¿no? Importante gestionar el riesgo, compensar. Hoy solo vamos a hablar de renta variable y de índices, pero también recordar que es importante la liquidez, que es importante pues, los metales preciosos, que es importante la renta fija, y todo eso irlo solapando en nuestro plan de inversión para poder asegurar por lo menos nuestro patrimonio, ¿vale? El control de comisiones también es importante, por eso las ETF son algo más baratas que los fondos y por supuesto los fondos indexados más baratos que los fondos convencionales, ¿vale? La fiscalidad, recordar que los fondos en España se pueden traspasar sin tener que tributar, en cambio las ETFs funcionan como las acciones.
Realizar de vez en cuando plusvalías. Yo creo que esto hay que hacer, ser materialista y de vez en cuando retirar y disfrutar de ese dinero que hemos ganado. Porque si no puede ser el cuento de la lanchera y recordar el día de mañana pues que tuvimos mucho y que perdimos todo, ¿no? Y importante hacer el seguimiento de nuestras inversiones. ¿Cómo ingresarse al mundo? Pues aquí me he centrado en tres zonas geográficas o, por ejemplo, tres índices que los hace MSCI World, que es Morgan Stanley, es una compañía de Morgan Stanley Capital Internacional, que lo que lleva, pues eso, 35 años, tiene muchísimos índices y he cogido tres de ellos, ¿no? El MSCI World, el MSCI Emergentes y el MSCI ACWI. Aquí os he puesto en la derecha cómo han evolucionado y sobre todo cuando invertáis, mirar tanto sean acciones o sean fondos o sean índices, poneros en lo peor, en los peores momentos, ¿no? Y aquí, como veis, pues he cogido 2008, 2011, 2015, 2018, 2020, como fue algo atípico porque fue el COVID, visteis que no dejó huella en lo que es el intraanual, aunque de marzo a junio hubo grandes caídas, ¿no? Pero entonces, como veis, ya he marcado estas grandes caídas y como veis, los emergentes pues tuvieron un resultado peor, ¿no? Entonces, por eso me voy a empezar a centrar en los dos primeros, el SMC World y el SMACWI, ¿no? Para la bolsa podemos decir que hay dos grandes áreas, los países desarrollados y los países emergentes. Uno puede ser el presente y el pasado y el otro puede ser el futuro, ¿no? En estos momentos los mercados desarrollados, el 90% representan el 90% de la capitalización global, ¿no? De las bolsas, y aproximadamente 2/3 es Estados Unidos. O sea, que en ese sentido la exposición a Estados Unidos la vamos a tener en estos índices sí o sí. Y luego los países emergentes pues representan el 10% de la capitalización mundial y los países que están más importantes, pues China, India, Brasil, Corea del Sur. China e India. China ya es una realidad. India yo creo que es el que sustituirá a China en su momento. Son grandes potencias que en la historia y que hay momentos en los que desaparecen, quedan dormidos y vuelven a salir, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante tenerlo. Un repaso rápido a lo que es el SMC World. Son empresas de grande y mediana capitalización, aproximadamente unas 1.500, 23 países, en que, como hemos dicho, pues el 70% por países es Estados Unidos, luego tienes Japón con 6,15, Reino Unido, Canadá, Francia y el resto, ¿no? Y luego, pues en sectores, pues tocan desde temas de tecnología, finanzas, consumo, o sea, que os da un poco como esa diversificación es importante, ¿no? En el caso del SMC World, pues ahí tenéis un poco en el mapa de la derecha superior donde estamos, y aquí os he puesto pues 3 fondos con su SISIN y 3 ETFs con sus referencias para que lo que hagáis es entrar, verlas, compararlas. ¿Por qué no comparar los 3? Es muy fácil, metéis los SISIN en cualquier comparador y os van a dar las diferencias. Los fondos tendrán un poquito más de comisiones, las ETFs más baratas, son grandes compañías, todas ellas las que ofrecen estas ETFs. En algún momento de la historia hablaremos de cuando haya una crisis con todos estos productos como fondos y ETFs que al final lo que hacen es tirar de un activo porque les sale que tienen que comprar y luego cuando tienen que venderlo pues pueden hacer una caída importante de ese activo, ¿no? En el MSCI de emergentes pues está en diferentes zonas, son 1.100 empresas en 26 países, Latinoamérica, Europa, África y Medio Oriente, Asia, y ahí tenéis un poco los países, los más importantes, pues China, que tiene el 33%, Corea el 13%, Taiwán el 11% y representan el 60% de este índice, ¿no? Avanzando,
Y quería hablaros de este índice que a mí me gusta. Yo creo que es el que puede ser de interés. ¿Por qué? Porque tiene 3.000 compañías, son 49 países tanto desarrollados como emergentes. Y aquí, como veis, baja el peso de Estados Unidos y entran países como China, que es, yo creo que es importante, que tiene un volumen todavía pequeño, ¿no? Y la diversificación en el sector, pues muy parecido que lo que hemos visto anteriormente. Aquí en esto, pues como veis, la imagen es que coge muchísimo más países, es más global. El tema de fondos es para el retail, para el pequeño inversor, es bastante complicado, pero bueno, tenéis aquí 3 ETFs que las podéis ver. Como siempre, todos estos comentarios son a nivel informativo y que tenéis que tomar vuestras decisiones. ¿Qué podemos hacer? Y aquí es un poco lo que os sugiero que lo miréis, que lo estudiéis y que toméis la decisión si os interesa el invertir en índices. Aquí he puesto los 3 índices, como veis, parece que el de emergentes ha ido muy por arriba, pero aquí sí que os digo que tengáis cuidado con la temporalidad. Mirad, esto viene de 2003 a 2018, pero si damos y le cambiamos la temporalidad, pues veréis que de 2008 a 2023, que fue de la crisis, pues como veis, lo que es la parte de emergentes, pues no ha tenido un comportamiento tan bueno. Y el que ha tenido un comportamiento muy bueno, y sobre todo porque ha tirado muy bien todo lo que ha sido el Nasdaq y las compañías americanas, ha sido el MSCI World. A mí cuál me gusta y cuál creo que puede ser interesante, pues coger, como veis no hay gran diferencia entre como no puede ser, porque el peso de Estados Unidos sigue siendo importante, pero aquí le da entrada a China y a India de una forma más representativa. Por eso me gusta más como índice para el futuro. Pensar que las inversiones no hay que solamente mirar por el espejo retrovisor, hay que también ver por dónde va el futuro. Y el futuro posiblemente está en Asia. Como siempre, podéis ver otros vídeos del canal que os dan información sobre materias primas, renta fija, todo lo que, no sé, incluso el tema de deuda pública, y otros vídeos que os hablan de cómo veo yo la situación económica, ¿no? Y que eso os puede ayudar a tomar vuestras decisiones. Como siempre, esto continúa, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones y compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.